Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta nueva actividad del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Después del receso de las vacaciones de invierno, nos volvemos a encontrar todos acá en este espacio. Bienvenidos a los que vienen por primera vez a nuestro Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho y obviamente muchas gracias a los que nos vienen siguiendo desde hace más de 2 años. Hoy tenemos un conversatorio que está inserto en un ciclo de conversatorios que hemos iniciado este año para conocer cuál es la situación de la historia del derecho en los distintos países del mundo. Y hoy toca referirse a la situación de la historia del derecho en Francia, en Alemania y en México. Y para eso tenemos a 3 expositores y 3 investigadores: Luisa Brunori de Francia, Christoph Paulus de Alemania y Oscar Cruz Barney de México. Así que lo que vamos a hacer es concederle el uso de la palabra en primer término a Luisa Brunori, a quien ahora voy a presentar, y luego le concederemos el uso de la palabra a el doctor Paulus, finalmente a Oscar Cruz Barney, y luego se abrirá un espacio de comentarios y de preguntas. Como muchos de ustedes saben, cuando se termina el tiempo gratuito de Zoom, volvemos a ingresar con el mismo link. El doctor Ezequiel Abázulo, que es el director de nuestro instituto, no puede estar presente hoy, por lo cual pide disculpas y me pide que le transmita a todos su saludo y su agradecimiento. Así que sin más, voy a presentar a nuestra primera expositora de hoy, que es Luisa Brunori. Luisa Brunori es directora de investigación en el CNRS, que es una institución de investigación afiliada a la École Normale Supérieure de París, Francia. Está especializada en historia del derecho y derecho comparado. Sus investigaciones se centran en la historia del derecho mercantil, del derecho privado, del derecho económico y de la filosofía del derecho, en particular en la época moderna. Desde 2020 dirige un proyecto de investigación internacional titulado Por una historia europea del derecho mercantil. Entre 2515 y 2019, con Olivier Descamps, Javier Prevost y Serge Dauchy, dirigió el proyecto internacional Historia de la economía sin trabajo, finanzas, inversión y especulación desde la antigüedad hasta nuestros días. Su investigación fue galardonada con la medalla de bronce del Centro de Investigaciones que integra. Así que un gusto, Luisa, tenerte acá con nosotros en el instituto, y te doy el uso de la palabra. No sé si tenés que compartir un PowerPoint o simplemente exponés. Muchísimas gracias, Viviana. No tengo PowerPoint, pero mi ponencia es en castellano, entonces espero que van a entenderme. Por primera cosa, muchísimas gracias, Viviana, por esa invitación que me hace muchísima ilusión y espero conocerles a todos ustedes en persona algún día. Hay algunas personas que ya conozco muy bien, como Oscar, Agustín, Francisco, pero espero realmente poder conocerlos a todos algún día en persona. Además, quisiera disculparme porque por razones de diferencia horaria tendré que dejarles antes que nuestra reunión se termine. Lo lamento, lo siento mucho. Les pido disculpas por no poder quedarme hasta el final. Lo siento mucho, me hubiera encantado discutir con todos ustedes. El tema que se me asignó es la enseñanza de la historia del derecho en Francia. Y efectivamente, yo estuve
Empecé mi carrera académica en Francia, en París. Luego estuve más de 8 años en la Universidad de Lille, en el norte de Francia. Y ahora estoy en la École Normale Supérieure en París, pero doy clase también en otras universidades parisinas. Y entonces tengo efectivamente una visibilidad bastante amplia de muchas instituciones universitarias francesas. Además, mi formación académica italiana, porque hasta el doctorado yo me formé en Italia, me permitirá durante esta ponencia de establecer comparaciones entre las dos formas de enseñar la historia del derecho en los dos países, Italia y Francia. Pero empezamos con la historia de la enseñanza de la historia del derecho en Francia, que es mi tema. Sobre la enseñanza de la historia del derecho en Francia, hay que decir que esta disciplina, la historia del derecho, es una parte clave del currículo académico de los estudiantes del derecho general en Francia. La enseñanza de la historia del derecho en Francia representa un pilar esencial dentro de todos los cursos de derecho que se ofrecen en todas las universidades del país. Entonces, no se puede crear una carrera de derecho sin una, aunque pequeña, formación en historia del derecho, y todas las universidades francesas, todas, ofrecen cursos de historia del derecho, con diversidades bastante importantes, como voy a decir. Esta materia, la historia del derecho, se introduce desde el primer año de la carrera y continúa desarrollándose en cursos posteriores, los años posteriores, lo que permite a los estudiantes adquirir una comprensión profunda de la evolución de las instituciones jurídicas a lo largo de los siglos. Entonces, hay realmente un estudio diacrónico de las instituciones jurídicas. El corazón de esta enseñanza es el curso del primer año, del primer semestre, del primer año de todas las carreras de derecho en Francia. Es un curso que se llama Historia de las instituciones. Es un curso que es obligatorio para todos los estudiantes de derecho del primer año. Como sugiere el nombre, Historia de las instituciones, este curso se enfoca principalmente en el derecho público, explorando el nacimiento del Estado y la estructuración del sistema de las fuentes del derecho. Pues los estudiantes son llevados a través de un viaje cronológico que comienza con la caída del Imperio Romano. Entonces, empezamos con la caída del Imperio Romano y culmina y se termina con la Revolución Francesa. Y como pueden ver, ya este curso, el curso de Historia del Derecho del primer semestre, presenta una cronología muy extensa. Caída del Imperio Romano, Revolución Francesa. Todo tenemos que hacerlo en un semestre. Esto quiere decir 3 meses, 10 semanas. Los estudiantes comprendan la evolución de las instituciones jurídicas a lo largo de los siglos. En el segundo semestre del primer año hay un curso obligatorio
de Historia Política Contemporánea. El título del curso es Historia Política Contemporánea y la cronología va de la Revolución Francesa, donde hemos dejado los estudiantes del primer semestre, hasta la Segunda Guerra Mundial. Así los estudiantes deberían explorar las transformaciones jurídicas, insisto, sobre todo en derecho público, las transformaciones institucionales que dieron forma al sistema legal, jurídico y político y institucional de Francia. Esto es, digamos, la base común a todas las universidades de Francia y es una base que es obligatoria para todos los estudiantes de derecho de Francia. A partir del segundo año, muchísimas, casi todas universidades ofrecen cursos de historia del derecho, cursos mucho más específicos sobre temas delimitados, muy precisos. Estos cursos, los contenidos de estos cursos dependen de las especializaciones de los profesores presentes en cada universidad. Por ejemplo, puedes encontrar cursos de historia de las obligaciones si en una determinada universidad hay un especialista en derecho privado. Puedes encontrar cursos de historia de las doctrinas políticas si hay un especialista de las doctrinas políticas, historia del derecho de la familia, lo que quieren. Todo depende de los intereses científicos de los profesores que están en la universidad. Claramente, más grande es la universidad, más profesores de derecho son presentes, más las posibilidades son amplias. Sí, en las pequeñitas universidades de provincia, normalmente hay 1, 2 profesores del derecho que entonces ofrecen lo que pueden ellos ofrecer. Antes pueden desarrollar un interés particular en la historia del derecho. En algunas universidades existe la posibilidad de continuar con cursos avanzados en el 4º y el 5º años, especializándose más. En Francia el 4º y 5º año se llaman los 2 años de máster. Esta oportunidad suele estar ligada en la existencia de un máster de investigación en historia del derecho. Si en la universidad hay un máster específico en historia del derecho, claramente hay cursos específicos en historia del derecho que son ofrecidos a los estudiantes. Si en una universidad no hay un máster en historia del derecho, esto significa que muy probablemente en el 4º y 5º año no habrán cursos de historia del derecho. Y entonces los estudiantes que están interesados en seguir con la historia del derecho en máster, si en su universidad de origen no está un máster de historia del derecho, deberán mudarse a otra universidad, cosa que en Francia se hace muy a menudo, hacer los primeros 3 años en una universidad y los últimos 2 en otra universidad donde hay másteres más específicos según los intereses del estudiante. Los alumnos matriculados en estos tipos de máster en historia del derecho reciben casi exclusivamente enseñanzas históricos jurídicas en los 2 últimos años de estudios. Estos másteres de historia del derecho no son muy comunes. Pueden encontrar másteres en historia del derecho en la Universidad de París 2, en París-Nanterre, en la Universidad de Aix-Marseille, en la Universidad de Toulouse y en la Universidad de Lille. Muy probablemente olvido alguna universidad, pero las universidades que ofrecen una máster en historia del derecho se cuentan en los dedos de 2 manos, no más. Estos estudiantes
normalmente están interesados en una futura carrera académica o de investigación y normalmente consideran un doctorado en historia del derecho como un camino natural. Mis doctorandos han sido todos mis alumnos en el máster de historia del derecho. Para daros un ejemplo de cómo funciona un máster en historia del derecho, yo durante mi tiempo en la Universidad de Lille tuve la oportunidad de desempeñar un papel muy activo en la configuración de un trayecto académico específico sobre derecho mercantil. Y esta decisión, esta elección, se basó en mi propia especialización en esta área del derecho privado, historia del derecho privado, historia del derecho mercantil. Y entonces yo he construido un trayecto de formación en historia del derecho mercantil en el cuarto y quinto años del máster de historia del derecho en Lille. Pero la razón es porque yo estaba allí, era mi perfil académico correspondía a este tema. Entonces yo proporcionaba a los estudiantes durante 2 años, cosa que mucho, yo abordaba temas de historia del derecho mercantil, tenía el lujo de poder empezar desde el derecho romano hasta la época contemporánea, porque yo había creado este curso sobre 2 años y entonces tenía todo el tiempo para dar clases de historia del mercantil con una cronología muy amplia, pero al mismo tiempo con una posibilidad de profundizar los temas realmente. Y la consecuencia era que los estudiantes exploraban las raíces históricas de las normas mercantiles, las transformaciones de las prácticas contractuales, la evolución del derecho mercantil a lo largo de los siglos, y entonces se familiarizaban también no solo con los contenidos, pero también con la metodología de la historia del derecho, especialmente del derecho privado y derecho mercantil. Y como lo decía, la consecuencia es que mis alumnos, muchos, han querido seguir en doctorado conmigo, bajo mi dirección, sobre esos temas, sobre los temas del derecho mercantil. Entonces, en Lille se ha creado una escuela de historia del derecho mercantil con muchos doctorandos que están haciendo tesis en historia del derecho mercantil bajo mi dirección. Claramente, ahora hace algunos meses yo me mudé en París, en la École Normale Supérieure, y entonces dejé la Universidad de Lille. Yo puedo imaginar que las especializaciones y los enfoques de los profesores que se han quedado en Lille, que llegarán en Lille, podrían influir en los contenidos de los cursos, en la orientación académica, dando un perfil muy diferente a la enseñanza de la historia del derecho en Lille, que hasta ahora estaba muy caracterizada por la historia del derecho mercantil. Muy probablemente esto va a cambiar. Esto para deciros que las personas que enseñan tienen una capacidad de influir en los contenidos de la enseñanza de la historia del derecho que es bastante importante. Como último tema, quisiera abordar una cuestión que yo considero muy importante y me hace mucha ilusión que Francisco Cuena sea presente, pero también Aldo Andrea Cassi, que es italiano, porque es el papel del derecho romano en la formación de los estudiantes de derecho. Y quisiera hacer realmente una comparación entre la enseñanza del derecho romano en Italia
y la enseñanza del derecho romano en Francia. Y yo creo que esa diferencia puede afectar la cultura jurídica y la comprensión del derecho privado, pero no solo privado, en los dos países. Como probablemente lo saben, en Italia el derecho romano ocupa un lugar central en la formación de los estudiantes del derecho. Derecho romano es un curso obligatorio, normalmente en el primer año, que los estudiantes están obligados a, a tener. No, no tienen elección, es obligatorio para todo el mundo. No se puede terminar una carrera de derecho en Italia sin tener una base muy sólida de derecho. Y este hecho brinda a los estudiantes una sólida base conceptual, terminológica de nociones para comprender no solo los sistemas jurídicos del pasado, pero también de los sistemas jurídicos contemporáneos. Es una inmersión temprana desde el primer año en los conceptos romanos. Esa inmersión sienta las bases para futuros estudios jurídicos y contribuye a la coherencia y a la profundidad de la educación jurídica de los estudiantes en Italia. Al contrario, en Francia, por razones más políticas que académicas, el derecho romano no es un curso obligatorio para los estudiantes de derecho. Ningún estudiante está obligado de saber la mínima cosa en derecho romano. Ningún curso de derecho romano está obligatorio en ninguna universidad de Francia. En la mayoría de las universidades francesas ni siquiera hay un curso de derecho romano. Y cuando hay estos cursos en algunas universidades francesas, muy a menudo es un acceso que está limitado a programas de excelencia y se considera una materia de élite. Yo, por ejemplo, os doy otra vez mi experiencia. Yo enseño Derecho Romano en el curso de excelencia de la Universidad de Versalles. Puede entender que ya es una universidad bastante de élite. Y Derecho Romano es una asignatura absolutamente optativa, reservada exclusivamente a los estudiantes más brillantes de la facultad. No pueden participar a mi curso si no están si no tienen notas muy, muy altas. Y esto crea una disparidad en la formación jurídica entre estudiantes que tienen la posibilidad de estudiar un poquitito de derecho romano y aquellos que no tienen ninguna idea de qué es el derecho romano. La falta de una base sólida en derecho romano, yo creo que puede tener repercusiones en la cultura jurídica de un país. Los estudiantes italianos, al tener una comprensión temprana y profunda, sólida de los fundamentos del derecho romano, pueden apreciar mejor la evolución de su propio sistema jurídico. Por otro lado, y vuelvo a lo que decía en primer lugar, en Francia la ausencia de un estudio generalizado del derecho romano puede limitar la comprensión completa de conceptos jurídicos y consecuentemente la comprensión de qué significa un determinado instituto jurídico. Además, como os decía antes, como los cursos de historia del derecho de Francia están muy fragmentados, hay solo el primer año donde los estudiantes reciben un curso general de historia del derecho que es bastante general, bastante superficial. Luego, si tienen cursos de historia del derecho, son siempre cursos bastante específicos, bastante especializados, que
que corresponden a los intereses específicos de los profesores. Y entonces los estudiantes franceses nunca tienen una visión general de su ordenamiento jurídico. Por el contrario, las universidades italianas ofrecen cursos más amplios, ciertamente mucho más exigentes para los estudiantes de los cursos de historia del derecho franceses, pero esos cursos italianos tienen la ventaja de dar la percepción de la existencia de un sistema jurídico coherente que se ha ido armonizando progresivamente a lo largo de los siglos. Y entonces, sí, y aquí concluyo, si la ambición de estos cursos en Francia y en Italia de historia del derecho es dar una clave de lectura de cómo un sistema jurídico se ha formado y, consecuentemente, cómo funciona, la ausencia de cursos profundos y serios y sólidos en Francia, yo creo que tiene la ambición no está completamente cumplida en Francia. Es una lástima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Luisa, la verdad que son apreciaciones muy importantes, así que cualquier cosa, seguimos el contacto con vos a través del correo electrónico, si hay preguntas de los asistentes, te vamos a molestar para que nos las contesten por medio de un correo electrónico y se las hacemos llegar a los asistentes. Así que te agradezco muchísimo, ha sido un honor tenerte aquí con nosotros y vamos a seguir haciendo muchas cosas juntas. Ahora, en los minutos Sí, muchas gracias a ustedes. Gracias. En los minutos que quedan, voy a presentar al doctor Paulus, lo presento y luego salimos y volvemos a entrar para no interrumpirlo. Doctor Paulus, in the remaining minutes, I'm going to introduce you to read your CV, your resume, and then we will get out of this Zoom and enter to the second one in order not to interrupt your lecture. Are you, do you agree? Sure. Thank you. Okay. Bueno, entonces, voy a presentar al doctor Christoph Paulus, que es catedrático emérito de Derecho en la Facultad de Derecho de la Humboldt-Universität de Berlín, Alemania, cargo que ocupó de 1994 a 2019. En la referida universidad, en la Universidad de Humboldt, enseñó Derecho Privado, Derecho Procesal Civil, Derecho Concursal y Derecho Romano. Es doctor por la Universidad de Múnich. Tiene un LLM por la Universidad de California en Berkeley, donde llevó a cabo una estancia de investigador justamente de la Fundación Alexander von Humboldt. Ha sido profesor invitado en París, Panteón Assas, Francia, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, Fukuoka, Japón, Brooklyn School of Law de Estados Unidos, Universidad de Sydney, Universidad Tongji de Shanghái, China, y en la Universidad Lomonosov de Moscú, Rusia. Esto sí que es un disertante y un profesor que ha paseado por todas las universidades. You are really, Dr. Paulus, an international professor. Congratulations. It's an honor for us to have you here today at the Instituto. So welcome, the floor is yours. El profesor va a hablar en inglés y yo voy a pasar el PowerPoint mientras él va hablando en inglés. So, please, go ahead. I will try to run the PowerPoint while you are speaking in English. Thank you very much. It is not, you shouldn't feel honored that I'm speaking. I'm the one who's honored to be invited to this wonderful event. And I do have to apologize for a couple of reasons. Number one, that I'm not speaking Spanish. I find this disastrous with myself. I should be able by now to speak Spanish, but I can't. Please forgive me.
The second thing brings me right into my topic. Unfortunately, I heard from Luisa that in France and Italy, courses in legal history are obligatory. We don't have anything like that, even not at the Humboldt University. And I remind you that the Humboldt University is the university where 200 years ago, Karl Friedrich von Savigny was the president, and where Theodor Mommsen taught and was professor for several decades. So it's really shameful. All the courses that we offer in Germany, maybe there are a few exceptions at some of the 40 law faculties in Germany, which I do not know of. But in general, no, not a single course on legal history is obligatory. And therefore, or not therefore, this is probably an expression of the disinterest, which is quite dominant among the students. And this is not nowadays, not even true for the students. By now, it's also the professors who have really little, if any, interest in legal history. The explanation that I'm giving myself, particularly ever since the last 3 weeks or so, but also before already, of course, is you all know that 3 weeks ago, it was announced by scholars that we have now the Anthropocene, that it's a new era of the world development, of the global history. And this is something which is obviously so fascinating that people are more interested in what might be the regulation of the future. And there we are talking about artificial intelligence, which in my opinion, but I'm an old guy, you heard that I'm a retired professor and therefore it doesn't count too much. But for me, it's a disaster, it's a threat, and I've not the slightest idea how artificial intelligence and its regulation will do and how life looks under these rules. But anyway, the students seem to be more interested in this future development than in the past one. Viviana, could you please Excuse me, switch? Dr. Paulus, we have only 3 minutes left. So I suggest we should exit this Zoom and re-enter to continue with your lecture. Do you agree? Okay. Entonces salimos y volvemos a entrar para la segunda parte de este Zoom. Nos vemos en unos minutos. Muchas gracias. Chao, Luisa, si no nos vemos. Buenas tardes, de vuelta, nos reencontramos en la segunda parte de esta actividad organizada por el Instituto, en la que estamos conversando sobre la historia del derecho en distintos países. Hoy nos toca conversar sobre la historia del derecho en Francia, lo ha hecho muy bien la doctora Luisa Brunori, ahora continúa el doctor Paulus con la historia del derecho en Alemania, y luego va a continuar Oscar Cruz Barney con la historia del derecho en México. El doctor Paulus estaba con una presentación que ahora la voy a compartir con ustedes. Él habla en inglés, mientras yo le paso el PowerPoint en castellano. Así que, so go ahead, Dr. Paulus, we are standing on your second slide. Thank you. About your I don't know if it's over, if I shall run the third one, or are we okay with the second one? I'm okay with the second one. Okay. I'm beginning now with the second. All right. Okay. This is the second one. This is the second one. That is perfect. Okay. No. Forgive me. The third one. The third one is now. Okay. Brilliant. Let me try to see if I can change it. If not, forget about it's okay. PowerPoint. Okay. Brilliant. Okay. Okay. So allow me to tell you a little bit about the teaching at the Humboldt University.
After all, I said it, it has a rich tradition in legal history, and it's about to lose it right now. So what we did is we had two blocks. The one, it was always for the first year students, and I remind you, it was non-obligatory. And that is actually one of the reasons why we did it in the first semester, because we thought in the beginning the students do not know yet the student life, and therefore they feel to be under obligation to go to the classes. And indeed, in the beginning, in the first weeks, they came. Sometimes something like 300, sometimes 350 students. So the first 2 or 3 weeks, I was confronted with the crowd. And then it dropped out and it thinned out. And in the end, there were maybe something like 40 or 50 students attending. So we split the legal history into two parts. The first one was Historia, the history, the ancient legal history. That is what I taught. And I will tell afterwards in a moment what I dealt with in those something like 2000 or even more years. A colleague of mine, he was teaching the newer legal history beginning something like 1100 and ending in modern times. So what I remember my previous slide. I told you that students nowadays are not really interested and moreover not really knowledgeable in history. And therefore I had the feeling I should try to attract their attention, not by telling them how it has been 2000 years ago to be in the center of the Roman Empire, but to tell them what is the eternal wisdom, as it were, of the ancient lawyers. What can we learn from old history, from old legal instruments, and where do we see parallels? Allow me to add a footnote in this context. Viviana, when she introduced me, she alluded to that I do a lot of practical modern law. And I must say that in this modern and also international law, I draw a lot of experience and of insight from my historical knowledge. Because history, that is my strong conviction, teaches us a lot, in particular about how politics, how legal politics, how law functions. And my strong conviction is, and that is what I tried to tell and to teach my students, is that if you know the roots of a certain legal institution, it's much easier to understand it and to understand its modern appearance and its evolution. So you should, in order to know the future, you should know where you come from. That is more or less the way how I talk. So the emphasis was therefore not so much on the history, but what is the antiquities influence of today. And what I was teaching is to recognize, well, as it is written here, to recognize today in the past and to learn from the past for today. And I started actually with Mesopotamia, with the Codex Hammurabi. Then I taught also biblical law. In the end of the day, it is fascinating. Allow me to make a little detour, particular because I am invited in Argentina. And you have experience with what in which context I'm using this example. From biblical law, you learn that they had in the Old Testament introduced the Jubilee year.
That was an institution that every 50 years there was a debt forgiveness, a complete debt forgiveness among the Jews. This instrument, this something like 3,000 years old instrument or institution, was introduced into Christianity in the year 1300 by the Pope Boniface VIII. And he introduced, well, this is a nice idea, and we should have it also in Christianity. And he said every 100 years, there should be a year of forgiveness. All debts should be forgiven. As a matter of fact, and of course, it was probably never applied. But here comes an important point, and that, forgive me, and that is why and what I like with legal history. And that is a story which I told my students again and again. In the year 2000, on the 1st of January, the Pope John Paul II, in his annual speech, Urbi et Orbi, he announced that this year should be the Jubilee year and all developing countries' debts should be cancelled. I mean, that had an enormous impact. And Argentina in those days was about to go bankrupt. I'm afraid most of you who are listening here will remember that when they are from Argentina. It was horrible. It was disastrous. And Pope John Paul II, he had given something like an advice what to do under these circumstances. So that is what I find particularly interesting to teach and to tell the students that antiquity is not something which is for old people and for those who are looking backwards, but that is something where you can learn a lot from and which still has influence until today. So when I did occasionally Roman law seminars, that was a much smaller circle, of course, mostly with students who approached me and asked me, could we do a seminar? Which I then, of course, was extremely happy to do, because then I would have to do with students who would at least be able to read and understand to a certain degree Latin. That is what I, from my education, take as indispensable when you are doing ancient Roman law. You should have a slight understanding of Latin. You should be able to read and understand Latin. So with these students, I did a couple of interesting seminars, and it was not so much that it was about a particular instrument, for instance, let's say lex aquilia or something like unjust enrichment or so. No, I tried again to have a more practical approach. For instance, that I was taking a certain document transferred from antiquity and which was dealing with a shipping contract. And another example was lease law in Ostia. We did afterwards, by the way, a trip to Ostia in order to see and to visit that site, which was fantastic. So, and that is where I gave them some tasks to fulfill, some papers they had to write and to present. And that was always really fun, I must say. So apart from that, and in Germany, now I generalize again, in some, ancient Roman law is something which is on the loose. People are not any longer, with few exceptions, are not any longer interested in what Roman law has to tell us. If they are interested in the courses which are better visited by the students, then you are talking about the legal history of the 19th century or nowadays even of the 20th century. Once again, the historical understanding and estimation is not very high among the German students and professors, and therefore it is something where
all my colleagues here in Germany, we are all struggling how we can make these courses more attractive. And we are not doing that, what we have heard before from Luisa, from France and Italy. We are refraining from doing these as obligatory courses. Thank you very much for your attention. Thank you, Dr. Paulus, and thank you also for sticking to the time and for pacing with me with running the PowerPoint, which is not always very easy. So thank you very, very much. Thank you very much. Okay. Thank you. Muchas gracias a todos. Le estoy agradeciendo al doctor Paulus que pudimos compaginar bien su exposición en inglés con el PowerPoint en castellano para que todos lo pudieran seguir, cosa que no es muy fácil de hacer. Así que a continuación voy a presentar a nuestro tercer orador de hoy, nuestro expositor. No son oradores, son expositores, son amigos. Mi querido Oscar Cruz Barney. Oscar, qué alegría verte. Siempre es una alegría verte. Y bueno, presentarte para los que no te conocen. Esperá un poquito que tengo que salir de acá. Ahí está. Oscar Cruz Barney es presidente, no lo sabía, me enteré ahora, Oscar, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Felicitaciones, Oscar. Es colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es presidente del Comité Nacional Mexicano de la Unión Internacional des Avocats, es árbitro internacional, ha sido panelista del Mecanismo de Solución de Controversias del capítulo 19 del Telecan, es árbitro de la International, de la Cámara Internacional de Comercio de París, es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha sido condecorado con la Orden de San Raimundo de Peñafort por el Ministerio de Justicia de España y muchas otras condecoraciones, y es director de la revista de Derecho Privado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y cultiva la historia del derecho desde hace muchísimos años y es profesor en varias universidades. Así que, Oscar, muchísimas gracias por estar hoy acá. El piso es tuyo. Adelante. Muchísimas gracias, querida Viviana, gracias por la invitación. Es un honor compartir esta mesa con el doctor Paulus, quien tengo el gusto de conocerlo ya desde hace algún tiempo, con Luisa Brunori también, lástima que tuvo que retirarse. Y un gusto saludarte a ti, Viviana, a Francisco Cuena, que hace tiempo que no lo veía también, qué gusto verte. Mi querido Raúl Arroyo, gracias por estarnos acompañando aquí también. María Odri, también gracias por estar presente, y a todos ustedes, pues, por acompañarnos en esta charla. Traigo una presentación de PowerPoint, si me permiten compartir pantalla. Un minuto que tengo que activar algo. Acá está. A ver, te voy a poner, a ver si podés compartir ahora. Ahí la pueden ver. Espera que a mí se me apareció otra cosa. Espera. Ahí sí, yo la veo bien. Yo la veo bien. Perfecto. Adelante. Muy bien. Bueno, ¿qué ha pasado con la historia del derecho, con la enseñanza y la investigación de la historia del derecho en México? ¿Cuál es el estado de la disciplina actualmente? Un poco de antecedentes, finalmente historia de la historia. El estudio formal de la historia del derecho en México se inicia en el siglo XIX, a finales pues, del siglo XIX, en varios estados de la República. México es una federación, entonces cada estado de la República tiene sus propios planes de estudio y lo mismo las universidades. Se enseñaba historia del código o historia de los códigos en algunas facultades de derecho. Y en la Ciudad de México, antiguamente se llamaba Distrito Federal, fue la Escuela Libre de Derecho la que inició su enseñanza ya formal y obligatoria a partir de diciembre de 1917. Y ahí un jurista
muy importante, que fue también presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, que era don Toribio Esquivel Obregón, escribió una obra gigantesca, titulada Apuntes para la Historia del Derecho en México, 4 grandes volúmenes dedicados a la materia, y redactados en los años 30, hoy día son un poco difíciles, pues, o complicados de leer para los alumnos, además de que por su extensión hace difícil también ser utilizados en la enseñanza del derecho, si son textos que ya están superados de alguna manera. Por otro lado, se va a enriquecer mucho la enseñanza de la historia del derecho en México a partir de la Guerra Civil en España, que llegan un número muy importante de juristas españoles, ¿no? Niceto Alcalá Zamora, Wenceslao Roses, Rafael Altamira y Crevea, Javier Malagón, Barceló, José Miranda, Agustín Millares Cardón, en fin, Manuel Pedroso, Demófilo de Buen, y muchos más que no solamente nutrirán las filas de la enseñanza del derecho general, sino en particular de la historia del derecho. Y estos se van a encontrar con otro grupo de juristas mexicanos, Antonio Gómez Robledo, Antonio Martínez Báez, Silvio Zavala, Edmundo Gorman, Manuel de Cervantes, que conjuntamente fundarán lo que será después el Colegio de México. Es decir, hay un bloque de pensamiento muy importante que se va a generar en ese momento. Y los años 60, ya unos años después, va a haber un impulso muy importante tanto a la historia del derecho como a la enseñanza del derecho romano. Se funda el Seminario de Derecho Romano y después Derecho Romano e Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se va a integrar una biblioteca especializada en donde el profesor Guillermo Floris Margadant, de origen holandés, va a impulsar la creación de esa biblioteca especializada. Él mismo donará un número importante de libros de su propia biblioteca. En cuanto a la enseñanza, esta ha venido cambiando con el paso del tiempo. En algunas facultades de Derecho, como la Universidad Panamericana, por ejemplo, se enseña la historia del derecho en 2 materias obligatorias. Historia del derecho medieval y moderno, que en alguna otra institución, como la Universidad Iberoamericana, se le llamaba Historia Universal del Derecho, y un segundo curso de Historia del Derecho en México o Historia del Derecho Mexicano. Esta división se mantiene así en la Universidad Panamericana, se mantiene así también en la Escuela Libre de Derecho, pero en otras universidades ha cambiado. Por ejemplo, en la Universidad Iberoamericana, que es una de las universidades privadas más importantes del país, se ha sustituido estas 2 materias por una sola, que simplemente se denomina Historia del Derecho, lo cual hace muy compleja su enseñanza, pues en un cuatrimestre se debe de abarcar la totalidad de la historia universal del derecho y de la historia del derecho mexicano. ¿Cuáles son los contenidos? Historia del derecho medieval y moderno va desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la codificación francesa. Lo mismo, historia universal del derecho. Y ya historia del derecho en México va desde la enseñanza de la historia del derecho prehispánico, lo que se sabe de él, hasta el derecho emanado de la Revolución Mexicana. Y en algunos casos se avanza hasta el derecho de la integración económica o los fenómenos, pues, de modernización del derecho mexicano a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del Tratado con la Unión Europea. Y al juntar estos dos contenidos en una sola materia de historia del derecho, pues se podrá imaginar que complejiza mucho su enseñanza. Básicamente lo que hemos hecho, en mi caso personal, es en la Universidad Iberoamericana enseñar historia del derecho mexicano y hacer referencias, pues, a los antecedentes generales o universales. Por ejemplo, cuando se trata de ius comune o de derecho germánico o de derecho canónico, se hacen referencias, pues, a historia general del derecho. Y algo interesante o importante es el insistirle a los estudiantes la relevancia práctica de la historia del derecho. Una función no solamente de recordar, pues, históricamente la evolución o conocer la evolución histórica del derecho, sino su posible aplicación en el ejercicio del derecho. Y para eso sirve muy bien un ejemplo personal. Yo soy abogado ejerciente, no solamente estoy en la academia, y puedo decirles que el primer caso de solución de controversias entre México y Estados Unidos en la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un asunto que ganamos con un argumento de historia del derecho.
y básicamente lo ganamos con un argumento sacado de las 7 partidas de Alfonso X, pues había que determinar la naturaleza jurídica del panel de solución de controversias, y a partir de esa determinación podíamos derivar las capacidades y las posibilidades de ese panel. En particular, lo que buscábamos en ese momento fue determinar la naturaleza arbitral del mecanismo, lo cual limitaría sus posibilidades respecto de la anulación o no de un acto de autoridad, que era lo que buscaba la contraparte. Afortunadamente, caminó bien nuestro argumento y en adelante la naturaleza del mecanismo se determinó así, como una naturaleza arbitral. ¿Qué fue lo que hicimos? Partir de la definición y de la idea de arbitraje y de tribunal arbitral desde las 7 partidas, pasando por el derecho castellano, el derecho indiano y el derecho mexicano del siglo XIX y XX, para convencer al panel que eran en realidad un tribunal arbitral y por lo tanto no podían hacer ciertas cosas que estaba pidiendo la contraparte. Este creo que es un ejemplo interesante, e insisto pues con los estudiantes en la importancia pues del argumento histórico y de la posibilidad de convencer al juzgador a partir de la historia del derecho. En algunas instituciones se enseña algunas materias optativas de historia del derecho, como por ejemplo historia del derecho indiano. Lo que no vamos a tener es, como sucede, por ejemplo, en Francia, que lo comentaba Luisa Brunori, son historias ya particulares como historia de las obligaciones o historia de los contratos o historia del derecho penal. Eso no se ve como un curso específico. Cada materia tiene pues una pequeña introducción histórica o suele tener una introducción histórica, pero no necesariamente, pues no es obligatorio. Por otro lado, se le ha dado un impulso importante a la historia del derecho o al estudio de la historia del derecho en México a través de la celebración de los congresos de historia del derecho mexicano, en donde se invita a los profesores e investigadores de historia del derecho de todo el país para que presenten, conforme a las temáticas del congreso de que se trate, sus respectivas ponencias. Mismas que se han publicado. El último congreso se celebró en Guanajuato en 2014, hace ya casi, hace 8 años ya, casi 9, y que tuvimos oportunidad de coordinarlo conjuntamente con el doctor José Luis Ogranes, y se publicaron 3 tomos de memoria del congreso. Tuvo una asistencia muy importante. Estamos ya empezando a organizar el siguiente congreso de historia del derecho mexicano, que pues ya les avisaremos cuando este se lleve a cabo. También ha habido una relación muy importante con el Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, y se han celebrado 2 congresos del Instituto en México, uno en Veracruz en 1995 y otro en el año 2010 en la ciudad de Puebla, en México. Varios historiadores del derecho mexicano somos miembros del instituto: Beatriz Bernal, Jaime del Arenal, José Luis Soberanes, María del Fulcro González, Alejandro Mayagoitia, José Enciso Contreras, Francisco de Icaza, Andrés Lira. El propio Guillermo Flores Margarant era parte del instituto, Marta Morinó también, paz descansen ambos, y un servidor. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM pues, ha llevado de alguna manera la voz cantante, al menos en materia de investigación de historia del derecho. O sea, no hay un centro específico de investigación sobre historia del derecho, sino que dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas hay un área de historia del derecho. Esa la coordino yo. Y se tiene ahí ahorita lo vamos a ver, una revista especializada en historia del derecho, etcétera. Pero también se hace historia del derecho, se investiga historia del derecho en otras instituciones: la Escuela Libre de Derecho, el Colegio de México, la Universidad Panamericana, la Ibero, la Universidad de Anáhuac, y sobre todo en Jalapa, por ejemplo, se está haciendo historia del derecho en la Universidad de Anáhuac. Desde luego, la Facultad de Derecho de la UNAM, con su seminario de Derecho Romano e Historia del Derecho, siguen trabajando en la materia. Recientemente, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, celebramos un convenio con la Universidad de Lille y el Centro de Historia Judicial de la misma. Cuando estaba ahí Luisa Brunori, tuvimos un avance muy importante. Después, y al mismo tiempo, pues con Serge Duchy, que era su director, y en ese momento es también el director del centro. Lo que hicimos fue crear que le llaman en Francia un laboratorio internacional, que se llama Legaliter aut Concorditer.
ahí está el logotipo del mismo. Y lo que hacemos es celebrar un seminario anual. Uno se hace en Francia o Bélgica, otro se hace en México, y sobre historia del derecho, historia de la abogacía, historia de los contratos, historia de la solución de controversias, en donde participan investigadores franceses y mexicanos, y con invitados pues de otros países. Alguna vez ha participado algún investigador español, brasileños, colombianos, argentinos, desde luego, y se han publicado o se están publicando las memorias. Tenemos unos cuadernos de historia del derecho México-Francia que reúnen pues las ponencias presentadas. El último seminario lo acabamos de tener en el mes de abril, que se llevó a cabo en la ciudad de Lille y en la ciudad de Gante, en Bélgica. Es un ejemplo pues de la vitalidad de la materia todavía. En términos de publicaciones, solamente hay una revista específica dedicada a historia del derecho e historia del derecho mexicano, que se inició primero como el Anuario Mexicano de Historia del Derecho, bajo los auspicios del doctor José Luis Soberanes, de María del Refugio González, de Beatriz Bernal y del propio Guillermo Rodríguez Margadán, que cuando yo tomé la dirección del Anuario Mexicano de Historia del Derecho, lo cambié a una publicación semestral, que ahora es la Revista Mexicana de Historia del Derecho. La dirigí durante 8 años y hoy día la dirige un colega del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Luis René Guerrero Galván. Esa es la única revista especializada. Tenemos otras, como la Revista de Investigaciones Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho, Jurídica de la Universidad Iberoamericana, Ars Juris de la Universidad Panamericana, la de la Facultad de Derecho de la UNAM, que incluyen ya sean números dedicados a historia del derecho o artículos que se refieren a historia del derecho. Desde luego está la revista Historia Mexicana, que publica el Colegio de México, que es una revista de historia, pero incluye historia institucional y algunos textos también de historia del derecho, el Boletín de Fuentes del Instituto Mora y la revista de Historia Novohispana del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, junto con la revista de Historia Contemporánea del mismo Instituto de Investigaciones Históricas, que si bien son revistas de historia, suelen incluir historia institucional o bien historia del derecho. En cuanto a la manualística, no hay mucho, se pueden contar con los dedos de la mano. El primer texto lo va a publicar Guillermo Rodríguez Margadán, esa introducción a la historia del derecho mexicano, un texto pequeño, corto, digamos, en su extensión, que marca una tendencia, ¿no? Los siguientes textos serán también textos, digamos, flacos o cortos en su extensión de historia del derecho. Ahí podemos inscribir el de María del Refugio González, el del doctor José Luis Soberanes, hasta que en 1999, se publica el libro de Historia del Derecho en México, que publiqué yo con Oxford University Press, que es un texto ya de 1000 páginas, ¿no? Y casi al mismo tiempo se publica otro que también se llama Historia del Derecho, en este caso Historia del Derecho Mexicano, también en Oxford, por el maestro Marco Antonio Pérez de los Reyes. Y aparecerán algunos otros textos, un manual de historia del derecho mexicano que publica Luis René Guerrero Galván, unos apuntes para la historia del derecho penal mexicano de Miguel Macedo, que es un texto de los años 30, pero que se hace una edición nueva cerca del año 2000. Mi texto de Historia del Derecho en México tiene ya una tercera edición con editorial Tirant lo Blanc, porque Oxford University Press cerró sus puertas en México y muchos de los autores migramos a Tirant lo Blanc. Es un texto que creció, hoy día tiene 1500 páginas, es un texto ya pues bastante más grande, más difícil de usar pues como manual. Pero no hay mucho más. Es decir, si uno compara la manualística mexicana o los tratados de historia del derecho mexicanos con lo que se tiene en España, con lo que se tiene en Argentina, hay una diferencia pues muy grande. Desde luego, no se diga Alemania, Italia o Francia, si todavía adolecemos de esa falta de textos generales y de textos específicos institucionales de historia del derecho. Con eso termino. Previamente una reflexión brevísima sobre la enseñanza del derecho romano en México. Concuerdo con lo dicho claramente por el profesor Paulus. Hay un problema serio que es, si no se maneja el latín, si no se habla latín, la enseñanza del derecho romano pues tiene serios límites, ¿no? Y es lo que sucede en México, en donde ni los profesores ni los estudiantes hablan latín, o no lo hablan suficientemente, o no lo conocen suficientemente.
Entonces se enseña derecho romano con textos en castellano o con recopilaciones de jurisprudencia romana. Nada más, es un solo curso de derecho romano en muchas universidades, lo cual marca una limitación importante. Algunas universidades están eliminando los cursos de derecho romano y solamente dejan historia del derecho, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay, no quiero decir una crisis, pero sí hay limitaciones, pues, en la materia. Con eso termino y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Y como quedan 5 minutos, y es una lástima que no abramos un espacio de, aunque sea mínimos comentarios y preguntas, nosotros no queremos extender mucho estas reuniones, nos parece que tiene que ser cortito para que todos nos quedemos con ganas de seguir. Pero vamos a abrir ahora un tercer bloque muy corto para poder hacer algunos comentarios y preguntas. Así que salimos y volvemos a entrar. Doctor Paulus, there are only 5 minutes left, so we are going to go out from this Zoom and re-enter the third one, only for a couple of minutes for questions and commentaries. So see you in a couple of minutes. Vamos a volver a... Bueno, buenas tardes. Bienvenidos entonces a esta parte final del conversatorio sobre historia del derecho en Francia, Alemania y México, con la participación de la doctora Luisa Brunori, el doctor Christoph Paulus y el doctor Oscar Cruz Barney. Estamos ya terminando, ya no tenemos mucho más tiempo para seguir conversando, pero este conversatorio es un lujo. Realmente esto da para polemizar, para conversar, para preguntar. Empecemos con los que quieren hacer alguna observación o alguna pregunta mientras esperamos que termine de ingresar el doctor Paulus. No sé si, Agustín, necesitamos esperarlo al doctor Paulus o podés hacer tu pregunta mientras tanto. Sí, gracias Viviana, buenas tardes a todos. Sí, creo que puedo avanzar porque la pregunta va dirigida al doctor Cruz Barney. Más que una pregunta es una invitación a elaborar sobre un aspecto y se relaciona al interés exógeno sobre México y específicamente desde los Estados Unidos, el país vecino, y el crecimiento de los hispanoparlantes y de la literatura sobre Hispanoamérica. Si nos puede comentar alguna reflexión sobre en qué medida ha tenido un impacto el interés exógeno en México. Gracias. ¿Cómo no? Sí, a ver, sí que lo hay. Estamos pensando en Linda Arnold, por ejemplo, y algunos investigadores que han trabajado sobre la historia del derecho mexicano. Hay que decirlo, hay quizás mucho más interés en Estados Unidos de estudios sobre historia del derecho en Europa, etcétera, ustedes del derecho. Pero sí que hay, sobre todo se trabaja en la Universidad de California, por ejemplo, o en Austin, se tienen estudios mexicanos, ¿no? O estudios sobre historia del derecho mexicano. Hay más interés quizás sobre el derecho vigente, ¿no? Tenemos algunos cursos, por ejemplo, que da el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que se dan en inglés, sobre derecho constitucional mexicano, sobre mecanismos constitucionales de defensa o sobre inversiones y solución de controversias para el foro estadounidense. Pero en historia del derecho hay un interés limitado, pues, aunque sí con exponentes interesantes. Insisto, Linda Arnold es quizás quien más haya publicado sobre el tema, inclusive la Suprema Corte de Justicia en México le ha publicado algunos textos, etcétera. Es decir, hay un interés cada vez más, si hay que decirlo, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se creó un consorcio, North American Consortium on Legal Education, se llama, NACLI, de Canadá, México y Estados Unidos, en donde ha habido intercambios sobre enseñanza del derecho, historia del derecho, etcétera. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la pregunta, Agustín, de los Países Bajos. Y ahora hay un comentario, una pregunta de nuestro querido Francisco Cuenaboy, de Cantabria. Adelante, Francisco. Un gusto verte. Muchas gracias, Diana. Lo mismo te digo, y a todos en general. Yo quería simplemente agradecer a Luisa Brunori lo que ha dicho de la importancia del derecho romano
porque es mucho mejor que lo diga ella, que es historiadora, que no que lo diga yo, que soy romanista. No entiendo, por otra parte, ese sentido elitista que tienen los cursos o algunos cursos de derecho romano en Francia. Se supone que la educación tiene que dar a la generalidad de la gente lo mejor que está en condiciones de ofrecer. Y entonces me pregunto si los estudiantes franceses no son capaces quizá de acceder a las excelencias del derecho romano. Y por último, una observación. Yo discrepo de lo que he oído aquí decir al profesor Paulus y luego a Óscar Cruz Barney. A mí me parece que la enseñanza del derecho romano no se debe condicionar al desconocimiento del latín por parte de los estudiantes y de los profesores, porque entonces simplemente abandonamos la batalla y damos la guerra por perdida. Simplemente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Alguien que pueda levantar la mano o me lo dice por el chat? Ahí está. Héctor José Míguez, de Argentina. Un gusto, Héctor. Adelante. Muchas gracias, Viviana. ¿Me oyen? Yo he mamado las obras de Mommsen cuando tenía 6 años, cuando mi madre, que era profesora de Derecho Romano, titular de la UBA y de la UCA, nos daba clases de Derecho Romano en la mesa. Entonces, Perdón, tengo... Héctor, ¿tu mamá era la doctora Ponza de Míguez? Sí, 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 sí. Mirá, bueno, adelante. Bueno, y la verdad que soy un fervoroso difusor del derecho romano y también estoy muy interesado en el derecho mercantil, por eso me resulta muy útil lo mencionado por Luisa, así que agradezco muchísimo este acontecimiento. Muchas gracias. De nada. Bueno, no sé si hay más preguntas. Yo quiero hacer algunos comentarios. Realmente las tres exposiciones, que fueron excelentes, dieron panoramas bastante variopintos de lo que es la enseñanza del derecho en cada uno de los tres países que hoy tratamos, ¿no? A mí me llamó mucho la atención y me preocupa un poco. No sé si debiera preocuparme, por eso lo planteo acá, en este grupo tan selecto, el tema que ella comentó de que si algún profesor, por ejemplo, en Francia, era alguien que hacía derecho de familia, dicta un curso sobre historia del derecho de familia. Si algún profesor que hace derecho comercial, también dictaba cursos de historia del derecho comercial. Y yo no estoy muy segura si un comercialista o un especialista en derecho de familia que no tiene formación de historiador del derecho está en condiciones de dictar algún tipo de este curso, algún curso de este tipo, digamos, porque le falta la perspectiva histórica, porque no sé si es compatible o si se da, a lo mejor hay algún caso de algún profesor que pueda hablar de algún tema de derecho de familia desde la perspectiva histórica sin estar formado en historia del derecho. Y sobre todo me preocupa qué posibilidades de estimular la investigación tiene ese profesor que es un profesor de familia y no es un profesor de historia del derecho. No sé, lo tiro acá para que lo reflexionemos con algunos de los que están acá, si coinciden o no conmigo. Por el otro lado, me gustó mucho la exposición del doctor Paulus cuando se refirió a esto que muchos venimos diciendo de lo importante que es transmitirle a los alumnos que la historia del derecho no es historia del pasado, sino que es historia para el futuro. Y el ejemplo que dio Óscar Cruz Barney con lo que él planteó del caso del arbitraje, realmente me parece que es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que enseñar en la historia del derecho, de que lo que estamos estudiando no es mirar solamente hacia atrás, sino que la historia es para el futuro y no solamente para el pasado. Y también me gustó mucho y me parece muy ejemplificador el caso que comenta Óscar de que él es un abogado que ejerce, que pleitea y que eso no implica un obstáculo para poder cultivar la historia del derecho. En Argentina, afortunadamente y al mismo tiempo, lamentablemente, muchos de los historiadores del derecho se dedicaban exclusivamente
a la historia del derecho y a la investigación, y no tenían ningún punto en contacto con el ejercicio profesional. Por un lado, eso permite dedicarle todas las horas del día a la historia del derecho, pero a veces podemos estar transmitiendo un mensaje erróneo a nuestros alumnos, que para dedicarse a la historia del derecho no se puede ejercer la profesión. Planteo estos temas acá, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Adelante, Oscar. Sí, gracias, Viviana. Bueno, primero respecto a lo que dijo Luisa, a mí creo que más bien a lo que se refería es a que si tiene un profesor, un historiador del derecho, especializado en alguna materia, él va a dar esa materia, ¿no? Por eso quizás de derecho de familia o de derecho de obligaciones, pero sí son historiadores del derecho, más que un jus privatista, etcétera, que le mete una clase de historia. Al menos es lo que yo he visto, no sé, en la Universidad de Bordeaux, por ejemplo, donde está Nader Hakim y está bueno, hay otra colega ahí Leticia Gerlán, que hace historia del derecho, lo mismo en Clermont-Ferrand. Hay sí, profesores especializados ya en materias muy específicas de historia del derecho, y yo creo que a eso se refería Luisa. Respecto de la aplicación práctica de la historia del derecho, creo que sí es muy importante transmitir eso a los estudiantes. Es una herramienta además para la argumentación jurídica, que es muy útil. El argumento histórico es un argumento que además puede pesar mucho, y en muchos casos, es decir, la ignorancia de la contraparte respecto de historia del derecho, hay que aprovecharla con conocimiento de historia del derecho, ¿no? Entonces es mucho más fácil. Y lo que comentaba mi querido Francisco Cuena, es decir, yo no me refería a condicionar la enseñanza del derecho romano a saber latín, sino que no se le saca el provecho que se le debería de sacar al no saber latín, ¿no? Pero efectivamente, tiene que seguirse enseñando, hablemos o no hablemos latín, y para eso están los textos ya en español, o en italiano, o en francés, o en alemán, o en lo que estén. Y sí, lamentablemente lo que ha pasado con el derecho romano, en el caso de México, es que pues desde la ignorancia, en realidad, es que se ha decidido dejar de dar los cursos porque se piensa que no tienen importancia, ¿no? O que no servirán, pues, para la vida práctica, etcétera, y ese es un tema que hay que combatir. Ahora, las principales escuelas de derecho siguen enseñando derecho romano y seguirán enseñando derecho romano, espero, hacia un futuro, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, me quedo más tranquila, Oscar, con lo que me acabas de comentar de lo que señaló Luisa Brunori. Me quedo más tranquila. Y otro ejemplo que yo quería dar también, por ejemplo, de la conexión que tiene la historia del derecho con el presente y con los temas que se están discutiendo. Por ejemplo, en Argentina, el tema de la teoría de los justos títulos es un tema netamente histórico-jurídico que se utilizó para defender la posición argentina en el conflicto de las Islas Malvinas con Gran Bretaña. Así que, digamos que todos los días vemos ejemplos de la necesidad de acudir a la historia del derecho para resolver conflictos actuales. Así que, y si seguimos, podemos encontrar mucho más. Así que, bueno, no sé si alguien tiene algún comentario más para hacer. Si no, ya estaríamos cerrando, para no abusar de vuestra presencia, sobre todo ahí a los que están del otro lado del océano a estas horas en las que ya tendrían que estar descansando. Estoy muy contenta con este encuentro, me encantó, me gustó muchísimo. Pudimos, en esta Babilonia, en esta torre de Babel, quiero decir, pudimos comunicarnos todos, por suerte. Funcionó lo del PowerPoint del doctor Paulus. Lo perdimos en el camino, pero bueno, en algún momento lo podremos recuperar. Y ahí veo una pregunta de María Audrey Luer. María, adelante, por favor. Gracias. Ya se volvió a conectar el doctor Paulus. Ah, buenísimo. Perfecto. Entonces, y yo nada más brevemente felicitar al Instituto de Historia del Derecho Argentino por esta magnífica convocatoria, los 3 panelistas de primer nivel, y gracias por reunirlos. Bueno, muchísimas gracias. ¿De dónde sos, María? De México. Bueno, muchísimas gracias. Dr. Paulus, can you listen to us? Yep. Ah, okay. Yeah. Okay, welcome again. What a lecture, eh?
What a lecture, what a pleasure to have been able to listen to your lecture and to the others' lecture. I'm really, really very, very happy. And just thank you all for this contribution of today. And tell you that the doors of our institute are open for you. It's been Thank a you very pleasure, much. Dr. Paulo. Thank you. Okay, and I'm going to give you a couple of minutes to say goodbye to everybody. Les dejo estos minutos para despedirse y saludar al doctor Paulus y al doctor Cruz Barney. Go ahead. Thank you very much. Once again, I want, first of all, I have to say, first of all, to Maria. She is my doctorate student for now a long time, and I'm extremely happy to see her at least through the screen here on this virtual way. And then to Oscar, they both together came a couple of years, is it 2 years ago that you were in Berlin last time visiting me? It was last summer. Okay. Last summer. You have to repeat that. And then I know Hector. Hector, I want to say hello to you. Very nice to see you again. But Viviana, above all, I mean, what a nice surprise. What a wonderful invitation you gave to me. I was really happy when I received the email. I immediately decided to do and to join it. Because in the end of the day, I mean, we all those of you who are here, who are listening, we have something in common. We share the understanding of the importance of history. So and we probably all have in common the problem of how can we tell the young people how important that is. I mean, if you are just looking into the future, when you're just engaging in this strange artificial intelligence and its regulations and so forth, you know nothing. I mean, you are lost because you begin at zero, and we have so many things to learn from even ancient antiquity and ancient laws and so on and so forth. So therefore, I'm extremely happy that we joined forces, and maybe, I mean, that is just an idea which I throw out to you. Maybe we can do something what Oscar described. I mean, if he at the UNAM has a cooperation with Lille, I mean, why don't we enter into a kind of network, on a kind of global network, in order to overcome the deficiencies or the smallness of our population within academia? I think it's worthwhile to think about it. Yeah, it is. Thank you very much. Yes, of course. Oscar, ¿querés contestar? Sí, claro que sí. Creo que podríamos articular alguna, quizás siguiendo el modelo que se tiene con Lille, o pensar pues en alguna otra forma de colaboración o de cooperación más institucional, más permanente, ¿no? A partir de esta convocatoria que nos hacen ustedes desde el instituto. Es decir, pensar en pues esta idea del laboratorio internacional francés o una red pues de historia del derecho o de historiadores del derecho, en donde por lo pronto podemos tener aquí estas tres instituciones, ¿no? Humboldt, el Instituto de Historia del Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cuenten desde luego conmigo para impulsarlo desde el instituto, encantado. A lo mejor podemos hacer algo con las otras 3 exposiciones que se hicieron este año, cuando se habló sobre, creo que se habló sobre Italia, se habló sobre Argentina, o sea que se puede armar algo, se puede armar una publicación en la que los que ya vinieron exponiendo y los que van a exponer, porque queda una más este año, sobre la situación de la historia del derecho en los distintos países. O una publicación, o algún encuentro, o bueno, algo se nos va a ocurrir. Podemos hacer una publicación con las ponencias, pues, que sea una coedición de las instituciones y a partir de ahí crear algo. Perfecto, con mucho gusto. Aparte tenemos la ventaja de que tenemos todo grabado.
están grabadas las exposiciones, queda todo grabado, así que para el expositor sería también más sencillo porque ya tiene todo grabado. Pero bueno, algo ya se nos va a ocurrir. Bueno, Muy bien. muchas gracias a todos, gracias a los expositores. Thank you, Dr. Paulus. Keep in contact. Seguimos todos en contacto. Hasta la semana que viene. Gracias. Hasta luego. Bye bye. Gracias. Bye bye.